Como verán, para nosotros, que hemos peleado mucho desde la época de edil departamental y luego cuando éramos concejal y suplente del alcalde aquí en Las Piedras, junto a algunos vecinos que han comprendido y otros no lo comprenden todavía, hasta el día de hoy es una pelea constante. Hemos luchado porque en el Parlamento Nacional nuestra fuerza política, o la fuerza política a la cual yo voté, logró un acuerdo con otros partidos extra Frente Amplio para que se pusieran en lugares públicos en todo el país, como iniciativa del Palacio Legislativo, después de la aparición de su cuerpo, que marca un quiebre también para mucha gente, en el cual se hablaba que los desaparecidos, algunos, bueno, no estaban tan desaparecidos y que no habían sido asesinados. Aparece el maestro Julio Castro con un balazo en la cabeza, en la nuca, ajusticiado. Hoy tenemos al maestro, otro veterano de la escuela, al maestro Víctor Brindisi, que supo estar en el municipio de Las Piedras, que tenemos una calle que se llama Avenida Maestro Julio Castro, que es la ex Ruta 5 en la ciudad de Las Piedras, desde la calle Vivian Tría, que está detrás del cementerio de Las Piedras, hasta la puerta del comienzo digamos, jurídicamente lo que era Progreso, pasando el arroyo Las Piedras. Nunca vimos un cartel que dijera Maestro Julio Castro. Y ese municipio y el gobierno departamental es del Frente Amplio. Nos hemos aburrido de reclamar. No nos aburriremos nunca a reclamar. Han cambiado los recibos de OCE, han cambiado los recibos de la UTE. Lo que no cambia es la cabeza de algunos compañeros que no dan prioridad a lo que es la memoria, verdad y justicia. Y no la dan. Se pueden negociar otros 80.000 cargos que se negocian igual. Pero lo que no hay capacidad de negociación para poner una cartelería que diga Maestro Julio Castro presente. Nos duele. Y hoy que hace aniversario la aparición de su asesinato, secuestro y asesinato, nos duele enormemente. Y lo vamos a reclamar hasta el día que tengamos un halo de voz, porque es parte de nuestra cultura democrática. La democracia pasa por decir estas cosas y recordar estas cosas. La democracia pasa también. Por ahí vimos algún televidente enojado porque uno de nuestros columnistas dijo algo sobre Yamandú y otros han dicho de Carolina y otros han dicho de Andrés Lima y otros han dicho del presidente de la República y otros han dicho, y yo he dicho de todos. ¿Y para qué estamos acá? ¿Para qué estamos? ¿Para decir amén? ¿Somos contra todos? Para nada, ¿qué vamos a hacer contra todos si tenemos iniciativa? Lo que no se puede es acallar la boca de nadie. Si hay alguien con respeto, necesita expresarse y lo dice, ¿cuál es el problema? O el problema es algún dirigentilio que le molesta que alguien hable algo porque le puede acariciar o golpear en los tobillos en la campaña. Al contrario, necesitamos dirigentes de primera línea, de primer nivel. Y eso tienen que bancar las patadas en los tobillos. Y si no, no son dirigentes. Que se bajen del carro. Si son dirigentes, se bancan las patadas en los tobillos. Si no, no lo son. Yo supe serlo y me la dieron en la nuca. ¿Y? ¿Estaba bien o estaba mal? Y estaba bien. A veces demasiado alevoso, pero me las banqué. Para eso asumís el rol de papel de dirigente. Y si no, no lo asumas, hermano o hermana querida. Vete para tu casa, comer torta frita. Déjale lugar a los que tienen la necesidad, pero no de plata. La necesidad de ser un líder en su fuerza política. Que para eso se la banque, y si no, que no le escapa el sallo. No le sirve. Tenemos a Brindisi. Lo voy a timbrar porque le dije y media.
a ver si lo tenemos por acá. Y vamos a hablar del maestro Julio Castro. Pasamos una foto del maestro Julio Castro. Julio Castro, La Cruz, Florida, 13 de noviembre de 1908, Montevideo, 3 de agosto de 1977. Fue un educador y periodista uruguayo, secuestrado por la dictadura cívico-militar el 1 de agosto de 1977. Permaneció como detenido desaparecido durante 34 años, hasta el 21 de octubre del 2011, cuando su cuerpo fue encontrado en un enterramiento clandestino realizado por el personal militar uruguayo en una finca militar en Toledo. Su desaparición y búsqueda fueron emblemáticas, ya que fue la primera desaparición forzada enmarcada en la represión de las dictaduras de América Latina, investigada en particular por las organizaciones de defensa de derechos humanos. Y hoy estamos viendo una Comisión de Derechos Humanos que quiere ser partidizada por la derecha en este país. Hay que tener en cuenta estos elementos. Es importante la rendición de cuentas, es importante la reforma de la seguridad social, es importante, pero es importante saber con quiénes convivimos. Ese es Julio Castro, que está a nuestra izquierda de la pantalla o a su derecha de la pantalla. Maestro rural. Hay cosas que nos debería dar vergüenza y no hablarlas tan seguido, por no hablarlas tan seguido debería decir. Pecado ser maestro y de escuelas rurales. Hijo de un agricultor, se educa al igual que sus 10 hermanos en la escuela rural número 9 de Florida. Sus buenas calificaciones y su temprano afecto por la educación le permitieron obtener una beca para estudiar magisterio en el Instituto Normal de Varones Joaquín R. Sánchez de Montevideo. En 1928 es miembro fundador junto a Carlos Quijano de Agrupación Nacionalista Demócrata Social, que pertenece al Partido Nacional Independiente. En 1930 fue fundador junto a Quijano y Arturo Ardao del diario El Nacional, que cierra el año siguiente por dificultades económicas. En marzo de 1932, este mismo grupo junto a otros colaboradores crea el semanario Acción. En 1933 se enfrenta a la dictadura de Terra. En el 35 Castro participa en los levantamientos armados dirigidos por el caudillo blanco Basilio Muñoz. Fue detenido y mantenido prisionero en Rivera. En junio del 39, nuevamente junto a Quijano y Ardao, Castro funda el semanario Marcha, el que será redactor jefe y director en el momento de su clausura por la dictadura el 22 de noviembre de 1974. Obra educativa. Mientras profundiza su carrera docente, accede por concurso a la dirección escolar y a la dirección de la escuela práctica. Asimismo gana por concurso la cátedra de Filosofía de la Educación en el Instituto Normal de Montevideo. En la década del 40 participará en el Uruguay en varios congresos de maestros rurales, donde se discute y analiza el grado de especialización para tener la educación rural. Viaja a Chile, Perú y Bolivia en usufructo de una beca educacional. En el 45 fomenta e integra en el Instituto Normal de Montevideo la primera misión sociopedagógica, acompañado por 20 estudiantes de magisterios y medicina. En el 48 viaja a México e integra la comisión que redacta el informe final en el Congreso Nacional de la Escuela Rural Mexicana. Es invitado por el gobierno de Venezuela para conocer la realidad educativa de ese país. Este viaje le permite conocer otros países caribeños. En el año 49 sigue siendo inspector departamental, en el año 49 siendo inspector departamental de Montevideo. Es uno de los redactores junto a Miguel Soler y Enrique Breyer Blanco del programa de escuelas rurales y granjas, que fue utilizado como modelo en América Latina, modelo que busca situar tanto a los educadores como a los estudiantes en su propio medio, de modo que puedan actuar sobre él, actuándolo, transformándolo. En el año 52 la UNESCO lo nombra director de la rama producción de materiales de CREFAL, Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos de América Latina y el Caribe. Durante 2 años produce materiales impresos y audiovisuales de apoyo a las comunidades y sus necesidades. En el 54 regresa a Uruguay. Actuación sindical, contribuyó a formar la Federación Uruguaya de Magisterio y militó en la Asociación de la Prensa Uruguaya. Desaparición. Castro
Maestro Julio Castro, según el informe de la Comisión para la Paz del 2003, fue detenido en la vía pública, en la intersección de la calle Francisco Ollambi, casi Avenida Rivera, el 1 de agosto del año 77, alrededor de la hora 10:30. A partir de ahí se le trasladó a un centro clandestino de detención, sito en la avenida Millán, 4269, donde fue sometido a torturas, a consecuencia de las cuales falleciera en ese lugar el 3 de agosto del año 77 sin recibir atención médica. Su lugar de detención fue el Centro Clandestino de Detención La Casona, dependiente del Servicio de Información de Defensa CID. Sus restos, según informe, habrían sido primero enterrados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados a fin del año 84, incinerados y tirados al Río de la Plata. Esta versión se confirmó falsa el 1 de diciembre del 2011, cuando se comprobó que los restos hallados en el Batallón de Infantería Paracaidista número 14 correspondían a Julio Castro. Los mismos fueron encontrados en un predio lindero al establecimiento militar el 21 de octubre del 2011, determinándose posteriormente a nivel judicial que la causa más probable de la muerte fue un disparo en la cabeza. En marzo del 2012 se procesó al ex policía Juan Ricardo Zavala por el homicidio de Julio Castro y piden algunos de lo que usted votó, bocina, están pidiendo, vecino, están pidiendo que estos asesinos, los asesinos, puercos, ratas, mala gente, ni gente son, hay que darles asilito para que se vayan para la casa, asesinos que todos van a festejar, y yo también, cuando la comunidad judía persigue hasta el último nazi fascista en cualquier parte del mundo, y acá, amigos de los judíos somos, pero en la hora actual parecemos enemigos de los judíos también, o por lo menos de la concepción del pueblo israelita que sigue peleando por encontrar a aquellos asesinos que masacraron miles de personas, no solo judíos, mataron miles de rusos, millones de rusos, y otros pueblos, gitanos, y otros, homosexuales, eran blancos de las bandas fascistas de Hitler. Esos que la gente aplaude y por inercia lo aplaudimos, acá en Uruguay hay una casta de gente que cree que ese tipo de personajes, asesinos, tienen que estar en sus casitas descansando. Que estén en la cárcel, yo ni le estoy diciendo que no están en el CONCAR, están en una cárcel bastante VIP, te diría que VIP para lo que es una cárcel. ¿Tenemos la conexión? Bueno, vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Y tenemos a otro maestro, veterano maestro también, maestro Víctor Brindisi. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ¿Cómo va todo? ¿Qué edad tenés vos? Bueno, ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 88 años. La 88, la edad de Uke, uno de los panelistas nuestros. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Qué felicidad, qué felicidad. No hay más remedio. Qué felicidad. ¿Qué nos puedes contar en este? No sé si es, yo no puedo decir que, yo digo que es un triste aniversario que hay que recordarlo y hacer hincapié en lo que pasó. Exactamente, ubicar el momento y el sitio. El momento es el 1 de agosto de 1977, el sitio es la avenida Rivera con la calle Francisco Ollambi, y a eso de las 10 u 11 de la mañana, el maestro Julio Castro, que había ido a conversar con otro compañero con el cual estaban realizando actividades para lograr que algunos maestros que habían sido cesados por la dictadura, algunos encarcelados o por encarcelar, pudieran retirarse del país, actividades que Julio hacía vinculándose con el embajador de República de México, en el momento en que el gobierno mexicano ayudaba a que exiliados uruguayos pudieran refugiarse en México. Al salir de esa reunión, el maestro Julio Castro es detenido por personal de inteligencia y llevado en un vehículo del ejército
a la calle Millán, cerca de Instrucciones, donde en un local reconocido como un galpón que usaba la Dirección de Inteligencia, se estaban llevando a detenidos. Ahí es detenidos, ahí es pasado a tortura, y se estima que en las primeras horas del miércoles del 3, 2 días que fue llevado, es asesinado por los funcionarios policiales y militares que estaban en la sesión. Hay una auténtico motivo de dolor y congoja, y otro preso que estaba ahí detenido, que era un periodista brasilero que había ingresado al Uruguay, es testigo de la agresión que termina con un balazo en la sien a Julio Castro. Naturalmente no se reconoce esto y se pasa a una situación de desaparición que dura muchos años, y que naturalmente en el año en que 2005 se establece un gobierno que quiere contribuir al esclarecimiento, a lo que se llama verdad y justicia, se monta un camino de búsqueda de las cosas. Nuestro movimiento de Educadores por la Paz que formábamos, y el maestro Miguel Soler, que en el año 5 había regresado al Uruguay con la intención de contribuir y colaborar en forma honoraria con el CODICEN, y que estaban trabajando, pasa a utilizar una actividad permanente en los medios de publicación que responden y ayudan para la búsqueda de el cuerpo de Julio Castro. Comienzan así procesos que desembocan en excavaciones en Toledo, en el cuartel militar de ese pueblo, en el departamento de Canelones, y que si bien durante muchos años no aparece porque se buscaron en lugares de no estar, que no estaban, se logra que un grupo de antropólogos argentinos formaran un equipo y comenzara la búsqueda en un lugar afuera del local, inmediato a la ruta y también inmediato al cuartel. Se encontraran gran cantidad de material de escombros y de cal, donde pareció que habían sido enterrados los restos de varios ciudadanos asesinados, y entre ellos la convicción de que ahí estarían los restos de Julio Castro y de un funcionario de la asociación, de la agrupación de UTE, que se llamaba Blanco de apellido. A fines de noviembre aparecen algunos cuerpos, entre ellos partes de cuerpo, entre ellos se logra huesos que contribuyen a determinar en algún tiempo, y es así que a principios del año 12 se reconoce que haya el cuerpo de Julio Castro, con lo que logramos el esclarecimiento de la verdad y la necesidad de la búsqueda de quienes fueron los culpables que eran responsables de la actividad de la dictadura en el local
Millán y instrucciones, y que después de haberlo matado ahí, llevaron el cuerpo a Toledo a efectos de enterrarlo y evitar su descubrimiento. Que vos como veterano maestro y veterano en la vida, pero particularmente también de tu profesión, ¿qué es lo que te trae a la mente, o qué impotencia, o qué bronca, o qué injusticia, después de tanta lucha, que aparezca el cuerpo del maestro Julio Castro? Claro. Primero, la protesta contra la dictadura, contra la violencia que ejerció y con la inmensa canallada de matar y asesinar a gente que lo único que tenía era la buena voluntad y la intención de poder ayudar a que algunos maestros pudieran salir del país para evitar la prisión y también seguramente la muerte. Hay que tener claro que Julio Castro había regresado al país después de haber desarrollado una brillante campaña educativa en el Uruguay en las décadas del 40 y el 50, que emigró para pasar a trabajar en la UNESCO y en particular en México, en una institución que se llama CREFAL, donde se formaban maestros para el trabajo en la educación rural en América Latina, y que habiendo desarrollado una intensa actividad en esa región y en esa zona y en muchos países de América Latina, en el año 73, del año 75 regresan a Uruguay, y en el año 77 son detenidos y asesinados. Cuando ya no tenían actividad, eran docentes también jubilados y egresados, y la única actuación que se reconocía de Julio Castro no era una militancia subversiva, sino una clara actividad democrática que se había expresado en su docencia, en su trabajo educativo en América Latina, y luego incorporado al Uruguay en actividades vinculadas a periodismo. Julio Castro, además de educador, era un destacado periodista, y entonces comenzó el trabajo con Quijano y con otros ciudadanos uruguayos para defender la democracia, defender las libertades y seguir impulsando el camino de la educación. Tuvo un gran compañero en un maestro que murió hace justamente un año en el mes de abril. Es el maestro Miguel Soler, con quien nosotros en el año 7, como lo relaté, comenzamos un camino de búsqueda de los datos y de lo que le pasó a Julio Castro. Luego de esa tarea hemos seguido tratando de que se reconociera en Julio Castro una brillante actividad educativa en el Uruguay, que se expresó de muchas maneras y fundamentalmente con la producción pedagógica de libros que iluminaron el camino de la nueva educación. El más conocido se llama el libro El Banco Fijo y la Mesa Colectiva, Vieja y Nueva Educación, que surge allá por el año 40, cuando el Consejo de Educación Primaria y la dirección de los institutos normales, que en ese momento ejercía la maestra María Orticochea, llama a un concurso de maestros con un trabajo pedagógico que se llamaba El Banco Fijo y la Mesa Colectiva. El maestro, que en ese momento era un maestro joven, participa Julio Castro en ese concurso, y a pesar de que no se le premia el libro, tanto María Orticochea como decenas o centenas de educadores reconocen la inmensa calidad del libro y proponen una publicación
que permita llegar a los maestros con las ideas de la nueva educación. El banco fijo representaba a la vieja educación y la mesa colectiva representaba a la nueva educación. Y sobre principios fundamentales que pudo expresar, Castro tomó luz ese libro y otras publicaciones que siguió realizando. Luego, como le he comentado, a partir del año 50, marcha a trabajar al CREFAL y a la UNESCO en América Latina, en Chile, en Ecuador. En Quito hay una calle que recuerda el nombre de Julio Castro como destacado educador latinoamericano que trabajó por la educación en Ecuador. También llega a trabajar en la educación en otros lugares tan importantes como... Víctor, ¿cuál fue el pecado más grande del maestro Julio Castro? En este momento estaba ayudando a que ciudadanos pudieran ser refugiados en la Embajada de México y poder ser llevados a México como exiliados. Y la dictadura, como hizo con este caso y que hizo el caso con otra querida compañera maestra, Elena Quinteros, que fue arrancada de dentro de los jardines de la Embajada de Venezuela, estos impedían que los maestros pudieran llegar a la Embajada de México y entonces servían como nexo para poder efectuar la partida Julio Castro y otros educadores que estaban haciendo eso. ¿Por qué esa hazaña contra los educadores en particular? ¿Y por qué? Porque la dictadura emprende contra las cosas que de alguna manera pueden confrontarse. Es decir, los maestros en el año 73, igual que la clase trabajadora, iniciamos una huelga general porque no queríamos que hubiera dictadura y reclamábamos a los militares que habían disuelto el Parlamento, que actividad que había empezado ya en abril del 72 y que culmina en junio del 73, quería impedir que la escuela y la educación en general sirvieran como obstáculos para la dictadura. De ahí que somos, a partir de julio, quedamos los dirigentes de la Federación Uruguaya del Magisterio, igual que todos los dirigentes de la CNT, requeridos, perseguidos. Muchos fuimos detenidos, estuvimos meses en el cilindro, otros peor, fueron detenidos y asesinados, otros peor, como el querido compañero maestro Selmar Balbi, a quien le asesinan a su hijo Álvaro Balbi, acontecimiento que sucedió el 31 de julio de 1975, y como le pasó a otros compañeros que fueron directamente asesinados por la dictadura. Hoy, 1 de agosto, es el día del educador detenido, desaparecido. Una serie de instituciones están realizando actos. En este momento se está realizando un acto en Montevideo y ahí recordamos a todos los educadores, muchos de ellos jóvenes estudiantes, jóvenes que procuraban, encendidos por la democracia, evitar la dictadura, pero que fueron barridos, y entre ellos la indigna muerte y asesinato de Julio Castro. Una aparición del cuerpo de Julio Castro que un poco cambia la historia también, porque se decía que primero que estaba desaparecido, pero que nunca nadie había sido asesinado y aparece con un tiro en la sien. Sí, la dictadura en ese momento difundió que Julio Castro había viajado a Buenos Aires y mostró hasta testigos y papeles que decían que algo así como los últimos días de julio había viajado a Buenos Aires
cosa que fue desmentido por personalidades que sabían que no era cierto y que no había viajado, para esconder su secuestro y su asesinato. Y esa mentira duró unos cuantos años, hasta que por suerte, restablecida la democracia en el Uruguay y transcurrido 3 periodos de gobierno en manos de Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Colorado, presidente Sanguinetti, presidente Lacalle Herrera, presidente Jorge Valle, nunca habían realizado con seriedad la obligación de buscar la verdad y la justicia de todos sus asesinatos. Por eso que recién en el año 7 y en el año 8 se encaminan y llegamos al año 11 con el hallazgo de los restos del cuerpo, de los huesos de Julio Castro, envueltos en el terreno en unos montones de cal que trataban de destruirlo y además esconderlo. ¿En qué situación te merece una opinión como veterano luchador de Educadores por la Paz? ¿Alguna de las ideas que hay que gente de determinada edad tendría algunos proyectos de ley para que la gente esta se fuera para su casa? Yo estoy convencido que hay que seguir trabajando por verdad y justicia para que se pueda esclarecer todos y cada uno, los familiares, los nuevos estudiantes, los viejos militantes. Merecemos una reparación que empieza fundamentalmente en la verdad y la justicia, sigue en el nunca más para que esto no ocurra, y la necesidad de que todavía sean castigados y sancionados, algunos lo están siendo, quienes contribuyeron a esa vergonzosa matanza de ciudadanos. En segundo lugar, tenemos la aspiración de que la educación se fortalezca y que siga siendo una herramienta para la democracia de un país. Si no hay educación, si no hay tolerancia, si no hay comprensión, si no enseñamos a los niños y a los muchachos a ser respetuosos y respetados, solidarios y sentirse acogidos también por la solidaridad de nosotros, no habrá país independiente de la miseria, de la injusticia y de la ignorancia. No es posible seguir viviendo como vive una parte de la humanidad, en condiciones de miseria. Cerca de 800 millones. Dentro de unos meses va a haber 8.000 millones de habitantes en el planeta, y por lo menos un 10% sigue todavía viviendo en condiciones de hambre, de miseria, de enfermedad. Es hora de que la humanidad invierta los inmensos recursos en que ha avanzado la producción, la tecnología, las nuevas actividades para esto. Vergonzoso que haya una guerra que esté consumiendo cientos de millones de dólares. Vergonzoso que no puedan llegar granos, cereales, comida a los países más pobres. Las cosas quedan en los países ricos y en los países que no tienen miseria. África está viviendo los peores momentos de hace muchas décadas y no es posible continuar así. Tenemos que entre todos lograr que este mundo cambie, y la educación es la herramienta fundamental para fortalecer desde abajo la construcción de un ser humano respetuoso, comprensivo, tolerante
y abierto a la ayuda humanitaria a todos los pueblos. Cerrando, pues se nos viene Pinto ya que está en la gatera. Se aprobó en el Palacio Legislativo hace ya una buena porción de tiempo ya, después que apareció el cuerpo del maestro Julio Castro, que algunas calles, algunas plazas, algunas escuelas tomar la iniciativa de, creo que fue por todos los partidos, ¿no? Si yo me equivoco, corregime. ¿De qué? De que llevar el nombre del maestro Julio Castro. Sí, sí. Mira, se determinó colocar el nombre a una escuela, de Julio, el nombre de Julio Castro, en un pueblo en las afueras de Florida. Julio Castro nació en La Cruz. Es un pueblito de Florida, donde se termina de instalar un memorial en el camino de entrada. Cuando uno va por la ruta en el Repecho, saliendo de Florida, al llegar a la entrada a La Cruz se toma la carretera, el camino de ingreso, y allí al entrar al pueblo está el memorial. Justamente hoy llegó la información a Educadores por la Paz que madres de alumnos de la escuela fueron a colocar caminando con sus hijos flores al lugar del memorial de La Cruz, cosa que nos emociona. Hay una edila de Florida que trabaja permanentemente por eso y que es maestra de la escuela de La Cruz, que es el lugar donde nació Julio Castro y perduró su imagen. Quiero decirte que entre las cosas que también suceden, terminamos sin que de acompañar a un querido maestro que murió hace 10 días acá en Montevideo. Quizás el nombre no sea conocido por todos. Se llama Fernando Berro y es un compañero con 85 años que en el año 75, siendo maestro en la escuela de Cuchilla Grande, en el barrio Piedras Blancas, se negó, siendo maestro de quinto con otra compañera, a bajar al acto de homenaje al dictador Latorre. Y por ese delito estuvo en la cárcel 7 años casi, 6 años y pico, durante el periodo de la dictadura. Querido compañero que no quiso reconocer nunca que había estado mal y que no se arrepentía, y que la dictadura lo castigó. Un compañero que era excelente amigo de todos y que demostró con su conducta la entereza de los maestros que están convencidos de la convicción de luchar por una educación pública, laica, gratuita, obligatoria y que enriquezca la vida de sus alumnos. Maestro Brindisi, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber estado acá en este programa. Al contrario, para mí es un gusto poder hablar de estas cosas. Lamentablemente lo hubiéramos hecho más lindo viéndonos la cara con otros compañeros y con padres y madres que también seguramente piensan como tú y como hoy. Gracias. Nos vamos a ver no más de 15, 20 días, vamos a hacer bien la conexión de Zoom y lo vamos a hacer de vuelta. Muy bien, encantado. Un abrazo. Un abrazo grande a todo ese colectivo que trabaja junto a ti y gracias por la fortaleza de estar. Con mucho gusto. Un abrazo, pequeña tandita ahí y ya volvemos con Pintos. Ajá.